Escuela Dominical de Niños. La oración. Resumen. Hola mis niños, estoy muy agradecida de Dios por estar un día más con ustedes compartiendo la palabra de Dios y necesito que hoy día estén muy atentos porque vamos a hacer el resumen de todo este mes que hemos aprendido acerca de la oración. La oración, como sabemos, es una forma en la que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre a través de esta comunicación íntima que tenemos con Él. Y esto es gracias a Jesucristo, su Hijo, en quien nosotros hemos creído, confiado, quien nos dio la salvación y Él cumple el rol de intermediario entre nuestro Dios y nosotros. Pero debemos entender que la oración no la hacemos con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias intenciones en nuestro corazón, sino que es el Espíritu Santo a quien nosotros debemos pedir que nos ayude y que Él dirija nuestra oración. De esta manera la oración va a ser más poderosa y va a estar en la dirección correcta, en la voluntad del Señor. Nosotros hemos estudiado en Mateo 6, desde el versículo 5 al 13, la oración que Jesús les enseña a sus discípulos, pero que también nos enseña para nosotros el día de hoy. Esta es una oración que nos sirve como ejemplo para poder guiarnos, en la que nosotros podemos ahí ver que Jesús le pide a Dios y lo llama Padre. Ahí le pide que venga su reino, le llama santo, lo glorifica, él enaltece su nombre, le pide que perdone nuestras ofensas para que Dios pueda perdonar las nuestras, y él le dice que el reino de Dios es por siempre, la gloria de Él es por siempre, por todos los siglos. En esta oración nosotros vemos un ejemplo de oración, pero hay muchos tipos de oración y nosotros cuando vamos a orar no necesariamente tenemos que incluir todos estos puntos. Ahí va a ser como el Espíritu Santo a ustedes les guíe, pero debemos ahora entender que hay distintos tipos de oración. Uno de ellos es la oración en la que nosotros podemos adorar a nuestro Dios. En esta oración nosotros enaltecemos el nombre del Señor Jesucristo, nosotros lo glorificamos por quién es Él, por las cosas que Él hace. Y este es un tipo de oración en que nosotros solamente alabamos a Dios. Hay otro tipo de oración que es oración de gratitud, en la que nosotros agradecemos a Dios por todas sus bondades, por sus misericordias, por lo bueno que es Él. Hay oraciones también en la que nosotros podemos confesar nuestros pecados. Esta es una oración de confesión. Nosotros aceptamos y reconocemos nuestras iniquidades, las torpezas que cometemos y le pedimos a Dios perdón. Hay oración también en la que nosotros podemos suplicar a Dios que Él nos perdone, que Él nos lave de todas nuestras transgresiones y suplicamos a Dios que su gracia nos cubra. Y también hay una oración muy importante que es la oración de intercesión. En esta oración también la pudimos aprender en unos estudios anteriores. Esta es una en la cual nosotros oramos por nuestros hermanos, por nuestros prójimos, y nosotros aquí entramos en oración para cubrirlos, para pedir a Dios que Él obre en favor de ellos y cumpla su voluntad en sus vidas. Es importante que en esta oración nosotros no tengamos algo en nuestro corazón contra nuestro prójimo, porque la palabra nos enseñaba en Mateo 6 de que nosotros al perdonar a nuestros hermanos, nuestro Dios escucha esa oración, porque si no lo hacemos, nuestro Dios no nos escucha. Entonces al entrar en oración debemos estar con un corazón dispuesto, limpio, para que Dios pueda escuchar nuestra súplica. Y en estas oraciones de intercesión nosotros podemos orar por nuestros hermanos que están enfermos, por los gobernantes, por aquellos que tienen necesidad de algún tipo. Nosotros en esa dirección oramos. Y siempre ustedes van a tener la dirección del Espíritu Santo, así que no se preocupen cuando quieran interceder por alguien, qué palabras van a utilizar, porque nuestro Dios les va a decir qué cosas pueden pedir y van a orar en ese momento. También hemos aprendido algunos consejos que nuestro Señor nos enseña acerca de la oración. Uno de estos y muy importante es que nosotros le oremos con toda sinceridad de nuestro corazón, que nosotros no ocupemos vanas palabras de memoria, pensando que por esto, por hacerlo de esta forma, nuestra oración va a ser más escuchada, porque no es así. Nuestro Dios conoce la intención de nuestro corazón y también nos pide Dios que no seamos hipócritas y que queramos orar en público por ser vistos
en las sinagogas, en las esquinas de las calles, porque esto no es agradable ante Dios. Pero tampoco es malo, mis hermanos niños, que nosotros oremos en comunión con nuestros hermanos, porque esto hace que la oración sea poderosa. Pero lo importante aquí, que nosotros no oremos por ser vistos, sino que por querer realmente tener una comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos. También es importante, como otro consejo que nos da nuestro Señor, es que nosotros no oremos rápidamente, con ligereza, apurados, sino que démosle el tiempo a Dios, el tiempo que Él se merece, y que a nosotros también nos gusta estar con Él porque le amamos y estamos agradecidos de que Él pueda escuchar nuestras oraciones. También nosotros debemos orar en la dirección de pedir la voluntad a Dios, porque esto es importante. Y esta voluntad, nosotros ¿cómo la podemos conocer? ¿De qué forma? Esto es a través de la palabra. Nosotros al estudiar la palabra, nosotros conocemos los pensamientos de Dios, las cosas que Él desea, los consejos que Él nos da para vivir como hijos de Él, como ministros de su gracia, como ministros de reconciliación en este mundo. Y acá Dios nos enseña esas verdades. Y otra forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la misma oración. Porque Dios en ese momento va purificando nuestros pensamientos, nos va guiando a su verdad y nosotros podemos orar en esa voluntad que es perfecta. Y esta palabra acerca de la voluntad la podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, la cual dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nuestro Dios nos da esta promesa, que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él va a escuchar nuestra oración. Por eso es súper importante orar con la ayuda del Espíritu Santo. Y si nosotros pensamos que tal vez no tenemos estos pensamientos de Dios o nos falta sabiduría, también Dios en su palabra nos dice que nosotros pidamos a Dios sabiduría si la necesitamos, porque Él nos la da abundantemente y sin reproche. Entonces, ya tenemos todas estas promesas de Dios para afirmarnos y para poder orar sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Es importante que nosotros la pidamos y seamos nosotros seguidores del ejemplo que nos dejó su Hijo Jesucristo. Porque Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, incluso en sus momentos más dolorosos, incluso en esos momentos de aflicción, cuando Él estaba ya a poco tiempo de ir a la muerte, de ser crucificado, Él cuando hizo su oración en Getsemaní a nuestro Padre, Él le pidió que se hiciera su voluntad y no la de Él. Incluso cuando Él tal vez sabía que iba a tener que sufrir mucho, Él pidió su voluntad. Y esta voluntad y este plan fue perfecto, porque gracias a este sacrificio nosotros podemos entrar al trono de gracia confiadamente. Y esto nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, saber que los planes de Dios son maravillosos. Para ustedes, mis hermanos niños, son maravillosos los planes de Dios. Y solamente queda en sus manos que estos planes se cumplan en su totalidad, que ustedes tengan un corazón dispuesto para que Dios pueda obrar en sus vidas y ustedes puedan obedecer lo que Dios quiere que ustedes hagan para que el reino de Dios se acerque. Es importante que tanto en oración como en hecho nosotros decimos que el reino de Dios se acerque, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Él cuando nació le pusieron como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él acercó el reino de los cielos acá a la tierra y Él también nos manda que nosotros lo acerquemos. ¿Cómo hacemos eso? Pidiendo que el Espíritu Santo nos inunde con su presencia, seamos revestidos y llenos del Espíritu Santo para que podamos nosotros obrar en esta vida acercando el reino de Dios a todas las personas que no le conocen, porque el reino de Dios no solamente vamos a tenerlo cuando venga por segunda vez Jesucristo, sino que ya lo estamos viviendo en esta vida desde el momento que nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador. Y este reino es necesario que nosotros lo deseemos y lo anhelemos, porque nosotros somos administradores de la gracia de Dios, somos administradores de lo que Dios nos ha dado en esta vida. Y por eso es importante que nosotros anhelemos y pidamos la voluntad de Dios en nuestra oración, sabiendo que la voluntad de Él siempre es mucho mejor que la nuestra, porque sus pensamientos son mucho más altos, más anchos y más profundos que los nuestros. Así que, mis hermanos niños, les invito a conocer el amor de Dios, a hablar con Él en la intimidad y que puedan poner en práctica todos estos consejos que hemos aprendido durante este mes acerca de la oración. Me despido, que estén muy bien, que nuestro Dios les bendiga a ustedes y sus familias y nos vemos en una próxima lección.